Candu, se escribe con K. ¿Qué pasa, anfibios y anfibias? Hola a todos, a todas y a todes. Hoy vengo a hablaros sobre la legislación de educación que tenemos en España. El GC, LOCE, LODE, LOGSE, LOE, LOMCE y LOMLOE. No os preocupéis, que no me está dando un ictus, ¿no? Estas son las siglas de las 8 leyes que hay de educación en los 43 años que llevamos de democracia en España. El motivo de tanto cambio es por el poco compromiso que tienen los políticos hacia algo tan básico, tan importante y hacia un derecho tan fundamental, que es la educación. Educación es todo lo que les pido. Recogido en nuestro artículo 27 de la Constitución española. Todos tienen el derecho a la educación. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La primera ley que se confecciona dentro del marco de la Constitución del 78 es la LOECE, Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares. Esta ley, creada en 1980, no llegó a entrar en vigor, pero mientras seguía vigente la Ley General de Educación, que era de la época preconstitucional, de los años 70. No es hasta el año 1985, con la LODE, Ley Orgánica del Derecho de Educación, cuando se toma en cuenta el artículo 27 de nuestra Constitución española, menos el punto 10 que se refiere a las universidades, y eso llevan otra legislación aparte. A día de hoy, parte de la LODE sigue en vigor, pero fijaos que desde 1978, que se aprobó la Constitución española, hasta 1985 no sacan una normativa para desarrollar ese artículo tan importante como es la educación. Fijaos hasta dónde llegan. Con la llegada de la LOCSE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo, en 1990 se derogó la Ley General de Educación, que era la ley preconstitucional creada en 1970. Desde 1970 a 1990 se regían por una ley preconstitucional, es decir, una ley que fue aprobada antes de que se aprobase nuestra Constitución en el 78. Trambólico. Así que tela marinera, cómo se toman en cuenta la educación. Tela marinera. Con la Ley General de Educación del 70 existían los cursos desde primero hasta octavo de Educación General Básica, que conocemos como la EGB. Existían 3 cursos de Bachillerato Unificado Polivalente, conocido como BUP, y por último un curso de Orientación Universitaria, conocido como COU. La LOCSE introdujo cambios, modificó los 8 cursos que existían de Educación General Básica a 6 cursos de primaria, de primero a sexto. Luego la educación secundaria obligatoria, que la conocemos como la ESO, con 4 cursos y con 2 cursos de bachillerato. Esta es la etapa preuniversitaria. Y algo muy importante que impuso la LOCSE fue la educación obligatoria hasta los 16 años. Con la Ley General de Educación del 70 era obligatoria simplemente hasta los 14 años. Sin embargo, con esto se incrementan 2 años más. Pero la LOCSE fue muy criticada porque se consideraba que era muy flojita, que era una ley educativa muy laxa, no dio buenos resultados, por lo que en 2002 hubo otra reforma. Se introdujo la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCE, pero esta no llegó a ejecutarse en su totalidad. Y de nuevo, en 2006, otra reforma más, con la LOE, la Ley Orgánica de Educación, también cargada de polémica, con la creación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, y quitaron la asignatura de religión como evaluable, simplemente era una optativa, no contaba. Esta ley, a pesar de su polémica, finalmente derogó a la LOCSE, pero mantenía su misma estructura en los cursos escolares, con primaria, la ESO y bachillerato. Con el poco compromiso que siempre han mostrado los políticos con respecto a la educación, en el año 2011 hubo un amago de crear un pacto de Estado con el fin de llegar a un consenso para que se hiciesen leyes de educación a gusto de todos. Eres un mentiroso compulsivo, te crees tus propias mentiras. Que lógicamente pues no se llevó a cabo. Yo no sé qué esperabais. Pues en 2013 hubo otra modificación,
con la LOMSE, la Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad de la Educación. No exenta tampoco de polémica, sobre todo con las reválidas que se hacían a final del curso de la ESO y al final del curso de bachillerato, que se necesitaba aprobar respectivamente esa reválida para obtener su título. Es decir, cuando se terminaba cuarto de la ESO, necesitaba realizar una reválida para obtener tu título de la ESO. Y posteriormente, cuando acababa bachillerato, necesitaba realizar otra reválida para obtener tu título. En el caso de que no aprobase dicha reválida, pues tendrías que repetir la reválida o irte a un curso de FP, en el caso de que fuese en la ESO a un grado medio y en el caso de que fuese en bachillerato a un grado superior, sin tu título de ESO o sin tu título de bachillerato. Por cabezonar con el gobierno que creó la asignatura de Educación para la Ciudadanía y que puso religión como optativa, con la LOMSE se eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía y añadió a la asignatura de religión como evaluable. A la LOMSE la bautizaron como la Ley Wert, que fue el ministro que creó dicha ley, que finalmente no llegó a aplicarse completamente. Pero la batalla no finaliza aquí. En 2020 se crea otra reforma nueva, con la LOMLOE. Menudo lío. Esta también recibe el nombre de su creadora, la Ley Celaá, que es la ministra que ha creado esta ley. Realmente esta ley es un remix de la LOE de 2006 con un poquito de jaleo y de jaranga. Eso es lo que es la LOMLOE. Como con la Ley Wert en 2013 se implantó a la asignatura de religión como evaluable y se eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía, con esta nueva ley, con la LOMLOE, la Ley Celaá, se vuelve a quitar la asignatura de religión y se pone como no evaluable u optativa y se crea una asignatura prima hermana de la Educación para la Ciudadanía que se llama Valores Cívicos y Éticos. Y volvemos a lo mismo, todos son cabezonadas, uno quita, otro pone. También se elimina lo que se intentó implantar de la reválida en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato, que no llegó a ejecutarse finalmente, pero esta ley lo elimina por si acaso. Y el top polémico es que desaparece de la ley el castellano como lengua vehicular. Por la eliminación de esa frase, la Ley Celaá, se generó bastante revuelo y bastante jaleo. Pero realmente en ninguna otra ley de educación, de todo el trabalengua que hemos dicho, existía esa frase como el castellano como lengua vehicular. Simplemente en la Ley Wert de 2013. Pero si alguien tiene alguna duda sobre el castellano, pues que chequee el artículo número 3.1 de nuestra Constitución española. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Otra cuestión que tenemos es el fracaso escolar. Nos referimos a este término a los chavales que no acaban la educación secundaria obligatoria. En nuestro caso sería los chavales o chavalas que no acaban la ESO. Según el INE, en el año 2019, el abandono temprano de la educación o formación alcanza la cifra del 21,4% en hombres y un 13% en mujeres. Si segregamos este problema en las 17 comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas, queda así. Con mayor tasa de abandono educativo temprano, nos encontramos a Ceuta, a Melilla, Andalucía y a las Islas Baleares. Y las comunidades autónomas que menos abandono educativo temprano tienen son País Vasco, Asturias, Cantabria y Madrid. Somos el país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar. Nos siguen Malta, Rumanía y Bulgaria. Y en la antípoda tenemos a Croacia, Lituania, Grecia y Eslovenia. El fracaso escolar es consecuencia de distintos motivos. Entre ellos tenemos por causa del alumno, por causa del entorno o por causa del sistema educativo. No vamos a decir que toda la culpa la tengan las leyes legislativas, no. Pero sí que es verdad que no se preocupan a bajar estas cifras a base de legislación. Porque cada gobierno que entra cambia la ley en base a sus intereses y a su ideología. En la democracia tan joven que tenemos, no ha dado tiempo a que una ley fragüe y dé sus frutos. Entre que se crea la ley, entre que se vota su aprobación y luego las leyes educativas, una vez que se aprueban, entran de manera escalonada. Y antes de que se implemente por completo, llega el gobierno de turno siguiente y la intenta modificar a su antojo. Entonces no llega a cuajar una ley, no llega a ver esos beneficios, a ver esos frutos. Porque sin llegar a un consenso entre todos los actores políticos y buscar un beneficio común, un bien común para todos, esto no se arregla, esto no
este trabalengua que tenemos de normativa en 43 años de democracia, que haya tantas leyes de educación, hasta el 90 no se modificó una ley preconstitucional. Luego, cada gobierno que entra añade un poquito de su ideología, un poquito de sus ideales, porque el guión electoral que tienen algunos partidos políticos parece que no gane el otro partido. Realmente no tienen una propaganda electoral donde a mí me muestren algo que me interese, que me sea llamativo. Da igual que partido político cree la ley, pero lo que tienen que hacer es buscar un bien para la educación, algo tan básico, tan importante como es la educación, y no buscan ese bien. Fijaos a dónde llegan, es que los políticos se peleen y no busquen un bien, este cambio de leyes tan grande. Estamos hablando de leyes orgánicas, no estamos hablando, vamos a regular el estacionamiento de una calle peatonal. Estamos hablando de algo muy muy importante, que es la educación. Y bueno, si habéis llegado hasta aquí y os ha gustado mi vídeo sobre el trabalenguas de la educación, me podéis dejar un like, le podéis dar al botón de compartir, activáis la campanita para que os llegue la alerta cada vez que suba un vídeo nuevo, y si os inquieta algo y me queréis decir algo, me podéis dejar los comentarios aquí abajo. Nos vemos en jengibre.